Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La frase es un hermoso recurso literario. Estas palabras le traspasaron el corazón. Es para poner el énfasis en la que predicación de Pedro no se detenía en el pensamiento o en el intelecto. No era una deducción racionalista, sino que traspasa el corazón. Y es así. ¿Qué predicaciones recordamos? No son aquellas que han llegado a nuestra alma, traspasando nuestro corazón. ¿Y cómo predicamos nosotros? Buscando convencer, retando, moralizando o buscando llegar al corazón de nuestros destinatarios. Iniciamos nuestra celebración cantando. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor, que ha resucitado de entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta octava de Pascua, en este martes 22 de abril. La palabra del Señor siempre nos anima a hacer este camino de resurrección. El Señor nos ha liberado con su muerte en la cruz. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores de nuestras faltas y nos dejamos purificar por el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios nuestro, que nos renuevas por medio de la celebración pascual, te pedimos que acompañes a tu pueblo con los dones celestiales para que, alcanzando la perfecta libertad, goce plenamente en el cielo de las realidades por las que ahora se alegra en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos: todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió: que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La tierra está llena del amor del Señor. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor.
La tierra está llena del amor del Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. La tierra está llena del amor del Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. La tierra está llena del amor del Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo: María. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, es decir, maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo son estas relaciones, relatorios, narraciones que nosotros tenemos y que nos cuentan esta experiencia de la resurrección. Aquí nos encontramos con María Magdalena, que va también al sepulcro. Esta es según la narración, ¿verdad?, de San Juan, capítulo 20, estamos del 1 al 18. Y aquí dice: mientras llora. Esta es todavía la situación nuestra, la situación humana, en la medida en que le estamos siguiendo y pensamos todavía en un Jesús terreno, en una vida todavía de aquí. Y no estamos pensando en una vida resucitada, en una vida transformada. Y entonces llora. ¿Dónde le buscamos a Jesús? Le buscamos en el sepulcro, como María Magdalena. Pero es aquí que viene la sorpresa siempre. Dos ángeles vestidos de blanco, uno a la cabecera y el otro dice a los pies. Y le dicen: María, ¿por qué lloras? La pregunta, y esta es una pregunta también para nosotros. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Esta pregunta es interesante. ¿Por qué lloras, verdad? O sea, ¿qué es lo que a nosotros, queridos hermanos, nos pone tristes en nuestra vida? ¿Qué es lo que nos hace llorar ante una realidad de resurrección? Porque a eso queremos llegar. Quiere decir que ñandene irayayesa cuajina y seguimos llorando, ¿verdad? Canta y no llores. Y yo digo, vea, lleva. Es decir, ahora nosotros, queridos hermanos, tenemos que entrar y tenemos que darnos cuenta que la resurrección nos tiene que transformar continuamente. O si no, nos pasa lo mismo que le pasa a María Magdalena. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo y podemos repetir lo mismo? Porque anda ya cuay, mo pa ingina peñan de yara peñan de recobebe. Mane non debe balaña de ña y meñaina.
porque continúa después al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús. Miren que le ve a Jesús. O misma venían de ya en donde ven, que estaba allí, pero no le reconoció. A eso queremos llegar, queridos hermanos. Jesús ha resucitado. Jesús ha vencido a la muerte. Upeaco diseñan de en Guarajina que nosotros también podemos vencer al mal. Esto quiere decir para nosotros que podemos dar este paso muy importante, ser vencedores de todo mal, queridos hermanos míos. Entonces, por eso, cuando ella responde, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, quiere decir que somos nosotros quienes tenemos que dar pasos. Ñandelan inañame, quiere decir, ya popona vigora, esta y cuando ya popona, ya lleva peña de cuaresma. Upe peñan de atoy, curiginañan de yara, ya yeja cuaya y que hanguaisha, peñan de pupea, upe ya el Señor, estos son los elementos en mi vida, estas son mis actitudes que tengo que cambiar. Y entonces no lo reconoció, pero Jesús le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta, los ángeles te preguntan, es decir, la vida, las situaciones tan lindas de la existencia primero, pero ahora es el Señor mismo que te pregunta, te cuestiona, ¿a quién buscas? O sea, en síntesis, moto palarella pisegina María Magdalena. O cada uno de nosotros que representa, porque María Magdalena nos representa a nosotros, buscamos al Señor, no sabemos aún dónde lo han puesto o pensamos que Jesús está muerto. Sin embargo, Jesús está vivo. Jesús tiene que estar vivo y lo tenemos que reconocer como resucitado para que podamos también nosotros resucitar. Ella, pensando que era el cuidador del huerto, le respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo. Insiste en su desconocimiento. Shenda y Kuaya lleva más bien de cara ahí, depio la época que es, de ico la huera lleva PGT, todavía estamos buscando el cuerpo inerte, muerto quiere decir eso, queridos hermanos del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos todavía detrás de eso y no vivimos plenamente la resurrección? Y entonces Jesús le dice, María. El nombre es de identificación, María. Es decir, cada uno tiene que escuchar ese nombre nuestro que el Señor te está diciendo. Víctor, Víctor. A pesar de te cureñanduare y que ande hoy. Mario, José, cada uno. Entonces, en tu vejera lleva. El Señor que dice tu nombre, que te vuelve a identificar porque quiere que vos también identifiques a esa persona y entonces ella la reconoce. En la medida en que nosotros nos identificamos, María, yo me despierto, María, lo llevó ande, Víctor, lo llevó ande, es amigo. Entonces ella lo reconoce y dice también lo mismo, Raboní, maestro, ahora te reconozco. Queridos hermanos, tiempo de Pascua, tiempo de resurrección. Y a pesar de que muchas veces podamos estar todavía en ese camino de incertidumbre, no Raboní, es decir, maestro, ahora reconozco, resucitado, que me das nueva vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Cristo el resucitado, escúchanos. Cristo el resucitado, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que esté renovada por la gracia de Cristo resucitado, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por nuestros enfermos, para que el poder del resucitado vivan la esperanza y la Pascua del Señor, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos.
por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo el resucitado, escúchanos. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Vengo a ofrecerte el sol que brilla fuerte, te entrego el dolor de mis hermanos, la fe, la esperanza y todo mi ser. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor Dios nuestro, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, juntos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecados y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus hijos, a quienes diste la incomparable gracia del bautismo, se preparen para recibir la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas bendiciones. Regina Coeli.